Paloma Verano, buenos días. Cuéntanos, por favor, este viernes qué hay. ¿Qué tal, Giovanna? ¿Cómo estás? Buenos días con todas y todos. Hoy ya es viernes al fin y cerramos una semana especial porque el lunes fue el cumpleaños de Lima. Fueron los 486 años de su fundación y ha sido una celebración un poquito particular, ¿no? Porque estamos dentro de una pandemia que nos ha hecho dar cuenta de lo importante que es tener más y mejores espacios públicos en nuestra ciudad y que también nos ha enseñado que existen maneras de movilizarnos más amigables con el ambiente y más amigables también como nosotros. En general, el tener una ciudad en la que nos sintamos a gusto y orgullosos de vivir. Y esto con Lima a veces no pasa tanto así, ¿no? Sí, en el 2019, solo 5 de cada 10 limeños decía que estaba orgulloso de su ciudad. Y no sé tú, Giovanna, ¿de repente te sientes parte de este grupo orgulloso? Algunos días orgulloso, otros la verdad no. Por ejemplo, a mí me encanta la infraestructura particularmente del centro de Lima, pero me encuentro con cosas que me generan alguna molestia. Por ejemplo, rampas mal hechas o muy empinadas, veredas en las que uno tiene que ir a la pista para luego regresar y cosas como esas. De hecho, hay muchas cosas por hacer, hay mucho por trabajar en Lima y por eso conversamos con diferentes especialistas para que nos cuenten cómo ha ido evolucionando esta ciudad y hacia dónde deberíamos llegar como ciudadanos también. Vamos a verlo de inmediato, Paloma. A lo largo de los años, la ciudad de Lima ha ido creciendo. Ahora son cerca de 10 millones de personas que la habitan y hacen uso de parques, playas o plazas. Sin embargo, con este crecimiento, dichos espacios han quedado limitados. Así lo explica la arquitecta Marta Morelli. Y si tú ves el déficit de la cantidad de gente con la demanda de espacio público, lo que hay, estamos por debajo de lo mínimo necesario para tener una calidad de vida, ¿no? Pero esto no siempre ha sido así. Vladimir Velázquez, director del proyecto cultural Lima Antigua, explica que en las fotos de su colección de inicios del siglo pasado, los espacios públicos eran diversos, con zonas verdes y amplias. La presencia de áreas verdes en el centro histórico y en ciertas plazas o espacios como por ejemplo Parque La Reserva, Plaza de Armas, Plaza Bolognesi, hasta Plaza 2 de Mayo, Paseo Colón, es decir, son espacios que existen, pero son espacios que han cambiado tremendamente. Es decir, la presencia de árboles antes era mayor. Sin embargo, en los últimos años se ha creado una ciudadanía más fuerte que busca salvar y mejorar los espacios públicos de la ciudad. El arquitecto urbanista Manuel Dambert lo explica así. A diferencia de lo que existía en los años 80, ¿no? Hoy día encontramos un discurso mucho más fuerte, una ciudadanía no tan organizada, pero sí distintos colectivos que promueven una revalorización del espacio público. Además, agrega que para mejorar la situación de los espacios públicos es necesario que, aparte del trabajo ciudadano, se implementen políticas públicas y de cambio en las gestiones. Es necesario que el espacio público se convierta en una política pública, que haya una ley respecto al espacio público, que haya un conjunto de normas sobre el espacio público, que hoy día existen pero están muy fragmentadas. Se necesita que los gobiernos municipales inviertan, ¿no? Y planifiquen respecto a los usos futuros de esos espacios públicos. Los espacios públicos deben ser libres y en una ciudad tan grande como Lima cumplen un papel fundamental para darle calidad de vida a sus ciudadanos y generar convivencia. En esta semana de aniversario celebramos con la ciudad sus espacios y alentamos a la ciudadanía a usarlos con respeto y guardando las medidas de seguridad sanitaria en tiempos de pandemia. Paloma, algo importante que dice el sociólogo Manuel Dambert, que es inversión municipal, pero planificada. Sí, y son los jóvenes también que están hablando de este tipo de temas y que no solo hablan de espacios públicos, sino también de transporte público. Muchos peruanos y peruanas hemos pasado horas de horas atorados en el tráfico. Y ese era también uno de los casos de una de nuestras reporteras, Zenia Martínez, que nos contaba que ella se demoraba 4 horas diarias para trasladarse de un lugar a otro en Lima. Entonces le preguntamos, Zenia, ¿cómo sueñas tú tu ciudad? Cuéntanos en un minuto cómo la sueñas e inclusive nos la dibujó. Vamos a ver cómo lo dibuja Zenia y cómo ha pasado también o qué soluciones ha tomado para solucionar este problema.
Hola, soy Senia y esta es la ciudad que yo sueño en un minuto. Yo sueño con una ciudad que tenga un transporte integrado y eficiente para que las personas puedan llegar a sus casas o a sus trabajos en el menor tiempo posible y ya no se pasen como que 2 horas en un viaje que podría ser que ellos estén 2 horas con sus hijos o con sus padres o 2 horas haciendo algo más productivo. Sueño con una ciudad que me permita poder llegar, por ejemplo, a visitar a mis abuelos en el menor tiempo posible, porque no es una cuestión de distancia, es una cuestión de sistema de transportes. Y también que sea seguro, porque muchas personas tienen que tomar no solo un bus, sino varios carros. Creo que el sistema de transporte en nuestro país es uno de los grandes retos que nos queda por superar todavía. Hagamos mejores ciudades para una nueva convivencia. Reforma de transporte, Paloma, un tema urgente. ¿Te imaginas pasar todos los días 4 horas, 3 horas? Es en realidad un tiempo que lo puedes aprovechar en muchas otras cosas. En muchísimas cosas, y aparte que el transporte público también afecta al medio ambiente. Por ejemplo, el 70% de la contaminación del aire en nuestro país es causada por el parque automotor. El exceso de vehículos, tener autos en mal estado, muy antiguos, todo eso va contribuyendo a nuestra huella de carbono. Huella de carbono, a ver, explícanos rápidamente y de manera fácil, además, para que todos entendamos qué es. Por ejemplo, si dejas la luz prendida mucho rato y no la estás utilizando, si consumes mucho plástico, si no reciclas o si sacas el carro para ir a comprar a la bodega porque es más cómodo, todo eso va formando una huella de carbono que emitimos todas las personas en general y es el impacto que tenemos en el medio ambiente. Y para conocer más detalles de esto, nuestra reportera Francesca Raffo se fue hasta el ecoparque Voces de Clima. Tenemos un ecoparque acá en Lima que queda en Surco y al que se puede ir solo dejando una botella de plástico. La dejas y puedes entrar de martes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para que lo anoten. Y ahí consiguió ella hablar con una representante del Ministerio del Ambiente para que nos cuente cómo reducir esta huella de carbono que te cuento. Interesante, veámoslo. Primero, como ciudadano, por ejemplo, desenchufar todos los electrodomésticos o todo lo que tengas en casa que no necesita estar enchufado. Eso primero. Las formas de transporte también son importantes. Ahora, en este contexto en el cual estamos viviendo, hemos encontrado en la bicicleta un gran aliado. Caminar, usar la bicicleta, sin duda son formas importantes y que no tienen emisiones. Pero tercero, y también muy importante, es saber dónde compras. ¿De dónde viene lo que estás comprando? Por ejemplo, ¿de dónde viene el café que estás consumiendo? Empezar a preguntarte de si viene de un bosque que ha sido deforestado. Eso también es importante porque al final somos los ciudadanos los que podemos hacer un cambio. Interesante, todos podemos hacer un cambio en realidad, Paloma, solo es tener la información correcta, saber qué podemos hacer e ir acostumbrándonos además, ¿no? Porque somos seres de costumbre. Sí, y también el hecho de conseguir saber cómo reducir esta huella de carbono. Por ejemplo, nosotros por la campaña Ciudades con Futuro que tenemos con el apoyo de Enel y gracias a nuestro aliado técnico Libélula hemos creado un botón que puede calcular tu huella de carbono. Y aquí te digo la fija, si pones ciudadesconfuturo.pe puedes entrar y va a aparecer un botoncito que dice calcula tu huella de carbono. Le das clic y ahí va a aparecerte una serie de preguntas sobre lo que haces en tu día a día. ¿Cuánta basura consumes? ¿Cuánto tiempo te demoras en transportarte? Y todo eso va a ir formando una evaluación que al final te va a decir más o menos cuál es el monto de tu huella de carbono. Y te va a decir también qué tipo de acciones tienes que tomar para poder mitigarla, ¿no? Para poder también hacer un cambio nosotros como ciudadanos. Primer cambio, quizás como ciudadanos y que se ha puesto de moda o se está poniendo de moda, Paloma, es usar la bicicleta. Usar la bicicleta, estamos viendo, por ejemplo, que en las vías principales, donde además se han aumentado los metros de ciclovía, ya personas de todas las edades están utilizándola. Sí, e inclusive ahora que han regresado los domingos sin autos, ya hemos visto que las personas han sacado sus bicicletas el último domingo y estamos seguros que va a volver a suceder los siguientes domingos. Esto ha ocurrido en todo el país, pero si nos vamos a Lima un ratito, específicamente en la Costa Verde, el Ministerio de Vivienda hizo vio más o menos cuántas personas podían pasar
y calculó que entre 3.000 y 4.000 ciclistas pasaban durante una hora en la Costa Verde. Y esto también se replica en otras ciudades del país. Y hay colectivos inclusive que promueven esta movilidad sostenible. Y por ello Zoe Sandoval, que es un representante de Activísimo, ha hecho un análisis de lo que ha ocurrido en la pandemia. Vamos a conocerlo de inmediato. Durante esta pandemia, desde Activísimo, hemos visto el nacimiento de una revolución ciclista. Esta revolución ciclista, a pesar de ser incipiente, tiene 2 etapas muy marcadas. La primera es durante la restricción vehicular total. A inicios de la cuarentena no se podía sacar los automóviles privados, así que muchas personas se animaron a sacar su bicicleta, que probablemente la tenían empolvada en un garaje. La segunda etapa es una vez que se levanta esta restricción y la gente ya probó la movilidad sostenible, ya probó que con su bicicleta podía hacer las mismas distancias que hacía en automóvil privado, pero ahora ya no lo hace solamente por la restricción, sino por voluntad propia. Esto último, muy importante, en realidad que no sea una restricción, sino que sea una necesidad y una decisión además. Sí, también no podemos hablar de tener mejores ciudades sin tener información, sin tener datos claros y concisos sobre lo que ocurre en nuestras ciudades. Y por ello Michelle Rodríguez, que es decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico, que también es aliado técnico en esta campaña, nos cuenta qué podríamos hacer si tuviéramos acceso a mejores datos. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a conocerlo. En la medida en que los ciudadanos tengamos más datos y más conocimientos sobre lo que pasa alrededor, podemos también exigirle a nuestras propias autoridades las prioridades, ¿no? Entonces, mi sueño es lo que te decía una vez, ¿no? Es tener un ranking y poner a competir a los distritos, ¿no? Porcentaje de áreas verdes en tal distrito versus otras, en dónde hay mayor cantidad de niños que requieran más áreas verdes, en qué lugares de la ciudad requerimos generar espacios públicos para alcanzar oferta de alimentos saludables, por ejemplo. Ese trabajo de los ciudadanos de estar alertas, de estar informados y de apoyar el desarrollo, y no solamente dar toda la responsabilidad al gobierno local, ¿no? Sino también ayudar a ese gobierno local a priorizar lo que es importante en mi espacio, en mi distrito. Paloma, ¿de qué momento o de qué manera, en qué momento, dónde podemos ingresar para enterarnos más de esta información y de otras, por supuesto? Mira, justamente para ello hemos organizado un seminario virtual que se llama Mejores Ciudades para una Nueva Convivencia. Y vamos a estar del ambiente, Gabriel Quijandría, y también expertos nacionales e internacionales. Tenemos, por ejemplo, a Luis Alonso Pastor, que es un investigador del MIT, a Patricio Zambrano Barragán, que es un experto del Banco Interamericano de Desarrollo, y a Mariana Alegre, que es directora de Ciudades Como Vamos, que nos van a revelar datos muy interesantes sobre lo que podemos hacer con nuestros espacios públicos y la movilidad sostenible. Así que ya saben, anótenlo, agéndenlo. Este jueves 28 de enero a las 9 de la mañana va a ser conducido por Tatiana Alemán y será transmitido por el Facebook de RPP Noticias. Si quieren inscribirse, solo tienen que poner ciudadesconfuturo.pe y ahí les va a salir un botoncito al costado de la huella de carbono. Inscríbete al seminario virtual, le dan clic y ya están. Así de simple, en un 2x3. Así que no se lo pueden perder. Gracias, Paloma, por toda esa información, los detalles y, por supuesto, la web www.ciudadesconfuturo.pe para que puedan tener todo con detalle, analizarlo, hacer incluso su prueba y su formulario. 10 en punto. Hasta aquí el bloque Avanzando Juntos.